Hola, hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas. Sean nuevamente muy bienvenidos a mi canal, su santuario predilecto para el chismorreo jugoso, las noticias más candentes y el análisis más exhaustivo sobre ese universo fascinante y a menudo enrevesado de las dicis. No puedo expresarles lo emocionada que estoy de tenerlos aquí conmigo hoy, porque agárrense fuerte, tenemos un vídeo que viene cargado hasta los topes de drama, de esos giros inesperados que te dejan boquiabierto y por supuesto de mucho pero mucho amor. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en el torbellino de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a dos de las actrices turcas más queridas, admiradas y seguidas del momento, la bellísima y talentosa Hande Erçel y el carismático y multifacético Kerem Bürsin. Pero no se me preocupen, mis corazones, que no todo va a ser separación, desamor y lágrimas amargas. También vamos a celebrar esos momentos mágicos en los que el amor, tal como ocurre en las mejores y más épicas telenovelas que tanto amamos, termina triunfando por encima de todo, demostrándonos que a veces la realidad sí puede superar la ficción. ¿Están listos y preparadísimos para enterarse de absolutamente todos los detalles, secretos y chismes que tengo para compartirles hoy? Pues entonces no se muevan de ahí y acompáñenme en esta nueva aventura de chismorreo telenovelero. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de rumores y verdades, me gustaría invitarlos, de la manera más cordial y efusiva posible, a que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de contenido exclusivo, jugoso y fascinante que tengo preparado para ustedes. Aquí en este rinconcito virtual encontrarán toda la información que necesitan y quieren sobre sus series turcas y actores favoritos, además de análisis profundos, teorías locas que nos harán volar la cabeza y por supuesto un montón de chismes que no encontrarán en ningún otro lado. Así que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que tengo para ofrecerles. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un me gusta si este vídeo les resulta de su agrado y les entretiene, y compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean tan fanáticos de las dicis como nosotros. Entre más seamos, más divertido será todo. Ahora sí, sin más preámbulos ni dilaciones, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Como ya habrán podido intuir gracias al título de este vídeo, hoy vamos a hablar de separaciones inesperadas, de mudanzas misteriosas y si todo sale como esperamos, de un final feliz que nos dejará suspirando y creyendo nuevamente en el poder del amor verdadero. Empecemos por el rumor que ha estado circulando por todas las redes sociales, foros y grupos de fans como La Pólvora. ¿Es cierto que Hande Erçel se muda? Y si es así, ¿qué implicaciones y consecuencias podría tener esta decisión para su vida personal y profesional? Bien, como todos ustedes saben, Hande Erçel es, sin lugar a dudas, una de las actrices más populares, influyentes y queridas de toda Turquía. Su talento, carisma y belleza la han convertido en una verdadera estrella, y ha protagonizado varias series de televisión que han sido un rotundo éxito tanto en su país de origen como en el extranjero. Pero si tuviera que elegir una sola serie que la catapultó a la fama mundial y la consagró como una de las actrices más importantes del momento, sin duda esa sería Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero y convertirse en una paisajista de renombre. Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por el también talentosísimo Kerem Bürsin, un arquitecto rico, exitoso y obsesionado con el trabajo que le ofrece una beca para estudiar en Italia, pero con una condición muy particular y algo descabellada: fingir ser su prometida durante 2 meses. Como se podrán imaginar, lo que empieza como un simple acuerdo comercial y una farsa para mantener las apariencias termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, intenso y real. La química innegable y palpable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y, para deleite y júbilo de todos los fanáticos de la serie, la pareja terminó enamorándose perdidamente en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero volviendo a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí, ¿Hande se muda? Los rumores, como les decía, apuntan a que la actriz estaría buscando un nuevo hogar, una nueva residencia que se adapte mejor a sus necesidades y a su estilo de vida. Esta noticia, como era de esperarse, ha desatado todo tipo de especulaciones, teorías y conjeturas entre sus seguidores. Algunos dicen que quiere alejarse del bullicio, el estrés y la contaminación de la gran ciudad, buscando un lugar más tranquilo y apacible donde pueda relajarse y desconectarse del mundo exterior. Otros, en cambio, aseguran que busca un espacio más grande, lujoso y moderno para ella sola,
un lugar que refleje su éxito y su estatus como una de las actrices más importantes del país. Y por supuesto, no podían faltar los más dramáticos y sensacionalistas, que aseguran que esta mudanza podría estar relacionada con una posible separación o distanciamiento de su actual pareja. Y aquí es donde entra el adiós vecinos del título. Si Ande decide mudarse, significaría que dejaría su actual vecindario, posiblemente dejando atrás recuerdos, experiencias y, tal vez, algunas conexiones importantes que ha construido a lo largo del tiempo. ¿Podría ser este un nuevo comienzo para la actriz, una oportunidad para reinventarse y empezar de nuevo? Solo el tiempo, como siempre, lo dirá. Pero no todos son rumores infundados, especulaciones sin sentido y suposiciones descabelladas. También tenemos noticias confirmadas y hechos concretos sobre otras parejas de la televisión turca, parejas que nos han demostrado, con su ejemplo y su perseverancia, que el amor verdadero sí existe, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que incluso después de haber pasado por momentos difíciles y adversidades, es posible volver a encontrar la felicidad y la armonía en pareja. Y aquí es donde entra en juego el amor triunfa con Bursin. Aunque el apellido Bursin está inevitablemente ligado a Ande por su historia de amor en la vida real, no nos olvidemos ni por un segundo de que Kerem es un actor talentosísimo, versátil y con una trayectoria profesional impresionante. Y aunque su relación sentimental con Ande haya terminado, su legado en la televisión turca sigue vivo, sigue inspirando a miles de personas y sigue demostrando que es uno de los actores más importantes y queridos de su generación. Y hablando de legados, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no tenga a Ande o Kerem en el elenco, es un claro ejemplo de cómo el amor puede triunfar sobre la adversidad, de cómo el amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulse a seguir adelante y de cómo el amor puede ser la luz que nos guíe en la oscuridad. Me refiero, por supuesto, a la icónica y aclamada Aşk Memnu, o Amor Prohibido, como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie, que pertenece al género del drama romántico, es un verdadero clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países alrededor del mundo, demostrando su vigencia y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas y nacionalidades. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente irremediablemente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático que despierta en ella una pasión que creía dormida. Ambos terminan envueltos en una relación amorosa prohibida, llena de secretos, mentiras y traiciones, que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa, dramática y llena de suspense que explora temas como el amor, la pasión desenfrenada, la infidelidad, la traición, la culpa y el arrepentimiento. Pero a pesar de todo el dolor, el sufrimiento y la angustia que causa, también nos muestra la fuerza del amor y cómo puede llegar a consumirlos por completo, llevándonos a tomar decisiones impensables y a cometer actos de los que luego nos arrepentimos profundamente. Volviendo a Ande y Kerem, aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, su historia sigue inspirando y emocionando a muchos fans alrededor del mundo. Y es que ¿quién no sueña con encontrar el amor verdadero, ese amor que te hace sentir vivo, que te da fuerzas para superar cualquier obstáculo y que te llena de alegría y felicidad? Pero no todo es romanticismo exacerbado y finales felices dignos de un cuento de hadas. También hay series turcas que nos muestran una versión más realista, cruda y a veces dolorosa del amor, series que nos hablan de relaciones tóxicas, de violencia de género, de desigualdad y de las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad patriarcal y machista. Una de estas series es, sin duda, Kadın, o Mujer, una serie dramática que cuenta la historia de Bahar Cesmeli, una joven viuda que lucha incansablemente por criar a sus 2 hijos en medio de la pobreza, la soledad y la adversidad. Bahar ha sufrido mucho en la vida. Su madre la abandonó cuando era niña, su esposo murió trágicamente en un accidente y ahora tiene que enfrentarse a todo tipo de obstáculos y desafíos para sacar adelante a sus hijos y darles un futuro mejor. Pero a pesar de todo el dolor, la tristeza y la desesperación, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre lucha con uñas y dientes por un futuro mejor para ella y para sus seres queridos. Kadın es una serie conmovedora, realista y profundamente humana que nos muestra la realidad de muchas mujeres en Turquía y en todo el mundo. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Pero volvamos al tema principal de este vídeo, Ande, Kerem y el amor en las telenovelas turcas. Como ya les dije, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo la vida real puede superar la ficción,
de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de cómo dos personas pueden conectar a un nivel profundo y significativo. Pero también es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil, de que las relaciones pueden ser complicadas y de que a veces las cosas no salen como esperamos y las relaciones pueden terminar, incluso cuando parecen perfectas e idílicas. Y hablando de relaciones que terminan, quiero mencionar otra serie turca que explora este tema de una manera muy interesante, provocadora y a veces perturbadora, Fi. Fi es una serie dramática que cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona enfermizamente con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Can hará todo lo posible para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean, controlar sus vidas y destruir sus sueños. Fi es una serie oscura, psicológica y llena de suspense que explora los límites del amor y la obsesión, la manipulación y el control. Es una serie que nos hace cuestionar si el amor verdadero puede existir sin manipulación, sin control y sin la necesidad de poseer al otro. Y para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero hablarles de una serie que combina romance, comedia, un toque de misterio y mucha aventura, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora, divertida y algo despistada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Candibit. Erkencikus es una serie refrescante, divertida y llena de optimismo que nos muestra el lado más ligero y romántico del amor. Es una serie que nos hace creer nuevamente en los cuentos de hadas y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el lugar menos esperado. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, rumores, análisis y reflexiones sobre las series turcas que tanto amamos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo y entretenido. En resumen, hemos hablado sobre la posible mudanza de Hande Erçel, el legado de Kerem Bürsin en la televisión turca, el triunfo del amor en series como Sen Kalkam, Aşk Memnu y Erkencikus, y también hemos reflexionado sobre las relaciones tóxicas y la realidad de muchas mujeres en series como Kadın y Fi. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan sobre todas estas series y sobre los temas que hemos tratado hoy. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Creen que Hande finalmente se mudará? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean tan fanáticos de las dicis como nosotros. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse de ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.